Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para todos los que están viendo este video. En esta oportunidad aprenderemos criterios de congruencia de triángulos. Si no has visto nuestros videos anteriores, te dejamos los enlaces en la descripción. Bien, antes de comenzar es importante que recordemos algunas definiciones. Ángulo es la abertura o espacio comprendida entre dos semirrectas y tienen un punto en común llamado vértice. Los ángulos son representados por letras mayúsculas o letras griegas. Bien, en este caso tenemos el vértice A mayúscula y este ángulo podría llamarse ángulo A. También se puede llamar a este ángulo con una letra griega, por ejemplo, alfa. Entonces decimos es el ángulo alfa. Segmento. Es un fragmento de recta que está comprendido entre dos puntos, llamados puntos extremos o finales. En este ejemplo tenemos el segmento AB. Y se nombra segmento AB. El símbolo para representar segmento es esta línea recta que colocamos sobre las letras que conforman el segmento. Triángulo es el polígono que tiene tres lados y tres ángulos. Este triángulo tiene como lados los segmentos AB, BC y AC. Y para nombrar los ángulos tomamos en cuenta los segmentos que lo forman. En este caso tenemos el ángulo A, que está formado por el segmento AB y AC. Entonces, este ángulo se va a llamar BAC, tomando en cuenta que la letra que nos indica el ángulo queda escrita al centro, de la siguiente manera. Ángulo BAC. La letra que nos indica el ángulo debe estar al centro. Si hablamos del ángulo B, entonces decimos el ángulo ABC. Ángulo ABC. La letra que nos indica el ángulo está al centro. Entonces estamos hablando del ángulo B. Y finalmente tenemos el ángulo C, que se nombraría como ángulo BCA. La letra que nos indica el ángulo, en este caso C, está al centro y las letras que forman los lados se escriben a los extremos. En matemática, dos figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma sin importar su posición y orientación. Congruentes equivale a decir iguales. Dos o más triángulos son congruentes si la medida de sus tres lados y sus tres ángulos son iguales. Y finalmente tenemos el símbolo de congruencia, que es este. Es el signo igual con una curva encima que quiere decir congruencia. Bien, tenemos como ejemplo dos triángulos. El primero ABC, el segundo PQR. Estos triángulos están en diferente posición, pero son congruentes. Su lado AB es congruente con el lado PQ. El lado BC del primer triángulo es congruente con el lado QR del segundo. Y el lado AC del primer triángulo es congruente con el lado RP del segundo. Entonces podemos decir que el lado AB es congruente al lado PQ. El lado BC
es congruente al lado QR. Y el lado AC es congruente al lado PR. El ángulo comprendido entre los lados BA y AC, en otras palabras, el ángulo BAC, es congruente al ángulo RPQ. El ángulo ABC es congruente al ángulo PQR. El ángulo BCA, que está con amarillo, es congruente al ángulo PRQ. También está acá remarcado con amarillo para diferenciar. Entonces podemos decir de los ángulos que el ángulo BAC es congruente al ángulo RPQ. El ángulo ABC es congruente al ángulo PQR. Y finalmente el ángulo ACB es congruente al ángulo PRQ. Por tanto, podemos decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Analicemos ahora los criterios de congruencia de triángulos. Criterio 1. Si dos triángulos tienen dos lados y el ángulo formado por ellos respectivamente congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Criterio lado, ángulo, lado. L de lado, A de ángulo, L de lado. L, A, L. En los siguientes triángulos ABC y PQR, el lado AB del primer triángulo es congruente con el lado PQ del segundo. El ángulo ABC del primer triángulo es congruente al ángulo PQR del segundo. Y el lado BC del primer triángulo es congruente al lado QR del segundo. Escribimos entonces, lado AB es congruente al lado PQ. Ángulo ABC es congruente al ángulo PQR. Y el lado BC es congruente al lado QR. Se cumple entonces el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Es importante hacer notar que este ángulo está entre los lados que son congruentes en el triángulo. Podemos decir entonces que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Criterio 2. Si los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes con los tres lados del otro, entonces los triángulos son congruentes. En los triángulos ABC y PQR, el lado AB es congruente con el lado PQ del segundo. El lado BC del primero es congruente con el lado PR del segundo. Y el lado AC del primero es congruente con el lado QR del segundo. Escribimos entonces, AB es congruente al lado PQ. El lado BC
es congruente al lado PR y el lado AC es congruente al lado QR. Se cumple entonces el criterio de congruencia lado, lado, lado. Podemos decir entonces que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Último criterio, criterio 3. Si dos triángulos tienen dos ángulos y el lado adyacente a ellos respectivamente congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Ángulo, lado, ángulo, ALA. En los triángulos ABC y PQR, el lado AB es congruente al lado PR. El ángulo CBA es congruente al ángulo PRQ y el ángulo CAB es congruente al ángulo QPR. Escribimos entonces el ángulo BAC es congruente al ángulo QPR. El lado AB es congruente al lado PR. Y el ángulo ABC es congruente al ángulo PRQ. Se cumple entonces el criterio ángulo, lado, ángulo. No nos olvidemos tener en cuenta que el lado es el que se encuentra entre los ángulos que son congruentes. Podemos decir entonces que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Si quieres ver algunos ejercicios sobre criterios de congruencia de triángulos, te invitamos a que vayas al siguiente video. No te olvides suscribirte y darle me gusta.